Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús despidió a la multitud y se fue a la casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. De su madre en el seno aparece como lirio de púdico aroma, como blanca inocente paloma, como rayo de luz matinal. Con ese párrafo del himno en el que cantamos el privilegio de la limpia concepción de María, dulces himnos, saludamos a aquella santa en la que Dios quiso que se realizara ese milagro de la limpia concepción de María, su madre Santa Ana. Hoy recordamos a esta pareja de esposos, descendientes de la casa de David, donde ya llegada la plenitud de los tiempos, se anuncia la aurora de la salvación, la llegada a este mundo de la que no fue contaminada, siendo también hija de Adán y siendo a la vez la mismísima Madre de Dios. Hoy recordamos y agradecemos a Joaquín y a Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelos maternos de Jesucristo. San Juan Damasceno aplica aquellas palabras antiguas del Viejo Testamento cuando dice, refiriéndose a Ana: alégrate, Ana, la estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, la que no tenías dolores. Y volviendo su mirada a su esposo Joaquín, dice lo siguiente Juan Damasceno: salta, Joaquín, de gozo, porque de tu hija, y tomando prestadas las palabras de Isaías, dice: un niño se nos ha dado. A este se le llama ángel del gran consejo, Dios poderoso, príncipe de la paz. Este niño, que es el nieto de Joaquín y Ana, es el Mesías anunciado por los profetas, es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo quiso tener familia
y quiso tener abuelos. Y por supuesto que esas personas elegidas para ser los más cercanos al 3 veces santo, al Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, debían de ser personas extraordinarias. Los padres de la bienaventurada Virgen María, según la tradición, no tenían hijos y ellos oraban incesantemente para que se les concediera ese privilegio. Aquel matrimonio en el tiempo de ellos que no podían tener hijos, se les consideraba como un castigo que tenían de parte de Dios. Mas, por los ruegos de ellos y en los designios divinos, se les concede nada menos que el privilegio de traer al mundo a la que iba a su vez a poner entre nosotros al mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Hoy, mirando a esta pareja de esposos fieles y según la tradición entrados en años y por ser abuelos de Jesús, se nos invita también para agradecer a Dios el don de la ancianidad. Fíjense bien, don de la ancianidad. La mayoría de las personas no llegan a viejas. En una ocasión se me ocurrió con otro sacerdote ir a hacer un tour a un cementerio y empezamos a ver las fechas de los nacimientos y de los fallecimientos de los que reposan en ese campo santo. Y llegamos a la conclusión que la mayoría de las personas no llegan a los 50 años. Quizás ahora se prolonga un poco más el margen de vida por los descubrimientos de la ciencia, pero cuando uno llega a la tercera edad, uno tiene capacidades que se da cuenta que no es posible tenerlas en los años de la imprudente juventud. Si la sabiduría que tiene una persona que ha tenido experiencia de embates y pruebas en la vida, la tuviéramos siendo muchachos y jovencitos, no cometeríamos semejantes desaciertos, imprudencias y disparates. La sabiduría del anciano es algo que lo necesitamos y que este mundo, en esta sociedad del descarte, erróneamente y cometiendo pecado, aparta, margina, recluye en centros también donde les aparta a aquellas personas que se consideran improductivas económicamente. Hay en los mandamientos de la ley de Dios aquel que nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando lleguen a ancianos, no los desprecies, escúchalos, sírvelos, ayúdalos. Y hoy en día parece que este mandamiento no tiene acogida, no le dan importancia. Cuando sucede que los hijos no se portan con sus padres como debían, sobre todo en la ancianidad, pienso del gran privilegio que se están privando y también del peligro al que se están exponiendo, porque aquello que se hace a nuestros padres lo van a hacer también un día con nosotros y con creces. Aquellos hijos desamorados con sus abuelos, con sus padres, con sus antepasados, aquellos que no se dignan irlos a visitar, irles a hacer un momento de felicidad, van un día a lamentarse seriamente, porque si es que llegan a ancianos, van a padecer aquella misma situación de una manera severa.
y se han de acordar que porque no lo hicieron con sus mayores, ahora también se le aplica a ellos. ¿Qué es atender a nuestros abuelos, a nuestros padres? Es acercarse a la escuela de la sabiduría, a escuchar los consejos. Ya bien se dice en aquel refrán que el que escucha consejo llega a viejo. Es estar a los pies de aquellos maestros que por lo que ellos han pasado en la tribulación de los días de su vida, nos advierten para que nosotros no cometamos los mismos errores. Justamente porque nos hemos privado de esta sabiduría y hemos sido partícipes y cómplices de esta sociedad pecaminosa del descarte, es que se están cometiendo tantos errores y desaciertos hoy en día. Una persona que ya llega a chochar, es decir, que ya se le considera que más bien estorba, se le tira prácticamente al olvido, por no decir al basurero. Se ha llegado al extremo de hasta quitar la vida a la persona en su tercera edad, aplicando la eutanasia. Me decía una pariente mía en días pasados, dejar en un hospital en un país del primer mundo a una persona anciana, enferma, es correr el riesgo que te la maten sin que te des cuenta. A ese colmo hemos llegado en esta época posmoderna, donde se quiere vivir apartados completamente de Dios. Debemos devolver un poco a nuestros padres y a nuestros abuelos de aquel sacrificio, de aquellos desvelos y de aquellos cuidos que tuvieron para nosotros cuando nos trajeron a este mundo y cuando éramos bebés o cuando éramos niños. En el sufrimiento del adulto, nosotros podemos aprovechar para ir siendo agradables y aceptos a los ojos de Dios si les acompañamos, si les asistimos, si les consolamos. Hoy, pues, en que celebramos el día, podemos decir, de oración por los abuelos, demos gracias a Dios por esta conciencia que debemos tener, por este conocimiento que es el resarcir un poco aquel sacrificio que ellos hicieron por nosotros. Y sepamos que si Jesucristo quiso tener abuelos, que estoy seguro que aunque no lo dicen los evangelios, en la tradición así se enseña, fue un nieto también amoroso con Joaquín y Ana. Que la Virgen, el fruto bendito, cuyo privilegio de su limpia concepción se realizó en el seno de Ana, interceda por nosotros. Que seamos personas que demos gracias por el don de la vida, que respetemos a nuestros mayores y que sepamos que lo que le hacemos a ellos se va a revertir y un día sucederá y lo harán también con nosotros. Amén.